Introducción al Derecho, Unidad 2, trabajo presentado por Cindy Natalia Castaño y Yasmín Borges Espejo. Temas a tratar, las fuentes del derecho, hecho y acto jurídico y sistema jurídico ante la globalización. Las fuentes del derecho son mecanismos a través de los cuales se crean y se interpretan y aplican las normas judiciales. La Constitución es la fuente de derecho en Colombia, como lo explica el artículo 4 de la Constitución Política. Dentro de su clasificación, se organiza según su origen, su forma de manifestación y su influencia en la creación de normas jurídicas. Según los antecedentes, puede venir del derecho natural, que sostiene la moral y la justicia, el derecho escrito, constituido por los documentos que establecen la regla de conducta de carácter obligatorio, y el derecho anglosajón o common law, basado en la jurisprudencia. Dentro de términos generales, se divide en tres fuentes. Fuente histórica, forma parte de este tipo de fuentes todos los documentos, tratados, escritos y obras y demás textos de carácter jurídico. Fuentes formales se refiere a documentos y textos por medio de los cuales se establecen las leyes o conceptos, y las fuentes materiales, en esta clasificación se considera la realidad social del Estado. Dentro de las fuentes formales, que son los actos y procedimientos que establecen o se reconocen normas jurídicas de manera directa, encontramos la legislación, que es el conjunto de leyes aprobadas por el Poder Legislativo y que rigen el comportamiento de los individuos porque determinan sus deberes y sus derechos. La jurisprudencia, que son todos los fallos y resoluciones dictadas por la autoridad jurídica y que pueden tener mayor o menor injerencia en sentencias posteriores. La costumbre, que son todos esos comportamientos y situaciones que dan forma frecuente y sostenida dentro de un grupo social y que no deben ir en contra de la ley. La doctrina, que son todos esos estudios, opiniones, de fuentes juristas calificadas dentro de la norma del derecho. Y los principios generales del derecho, que son el conjunto enunciados fundamentales de derechos que expresan deberes y guían la conducta, como por ejemplo el principio de igualdad, el principio de jerarquía o el principio de proporcionalidad. Dentro de las jerarquías de las fuentes del derecho, debemos tener claro que no tienen la misma importancia que todos los sistemas jurídicos, porque cada estado determina la jerarquía que tienen y estas fuentes a la hora de dictar las normas y legislar. Tenemos el sistema continental, que es también llamado derecho europeo y se basa en las tradiciones jurídicas como la Roma y la griega y predomina en Europa y América Latina. Su fuente principal son las normas legales creadas por los organismos legislativos, y su jurisprudencia no es fuente de derecho, sino es una herramienta de interpretación, donde su jerarquía normativa es Constitución, leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas y acuerdos. Y tenemos el sistema anglosajón, que es el Common Law, que es un modelo jurídico originado en Inglaterra, donde la jurisprudencia, que son todas estas decisiones judiciales anteriores, es la principal fuente del derecho. Esta se crea en los tribunales y se basa en casos previos similares. Tiene una mejor jerarquía que la jurisprudencia y su jerarquía normativa es la jurisprudencia y las leyes. Podemos ver en la imagen jerárquica cómo están las fuentes del derecho en Colombia. En nuestra opinión, estas reflejan las necesidades sociales al surgir de la interpretación entre las personas, sus valores, conflictos y formas de organización. La ley responde directamente a demandas colectivas mediante normas claras y la jurisprudencia adapta el derecho a los casos reales, promoviendo la coherencia. Mientras que la doctrina aporta pues una reflexión y propuestas desde el conocimiento jurídico. La costumbre incorpora las prácticas aceptadas por la comunidad y los principios generales garantizan justicia y equidad. Tenemos que todas estas fuentes contribuyen a una cohesión social al establecer reglas comunes, resolver conflictos y orientar el comportamiento dentro de una sociedad organizada.
Ahora sobre la opinión sobre las fuentes del derecho, antes de entrar al tema de hecho jurídico y acto jurídico, las fuentes de derecho reflejan las necesidades sociales al surgir de la interacción entre las personas, sus valores, conflictos y formas de organización. Esto es lo que ya venía hablando mi compañera Edith. Todas estas fuentes contribuyen a la cohesión social al establecer reglas comunes, resolver conflictos y orientar sobre los comportamientos dentro de una sociedad organizada. Para dar ahora un poco más de contexto sobre el hecho y el acto jurídico dentro del trabajo, vamos a explicar un poco sobre qué es hecho jurídico y qué es acto jurídico. Los hechos y los actos jurídicos son dinamizadores del sistema, porque son los acontecimientos que de manera directa o indirecta generan, modifican, transfieren o extinguen derechos y obligaciones dentro del ordenamiento legal. El hecho jurídico, que puede ser voluntario o involuntario, es cualquier suceso con consecuencias legales, mientras que el acto jurídico es una manifestación de voluntad con la intención específica de crear, modificar o extinguir un derecho, siempre que sea lícito y cumpla con los requisitos legales para su validez. Aquí vamos a encontrar un poco de definición en cuanto a cada concepto. ¿Qué es un hecho jurídico? Es un evento que ocurre en la realidad, natural o humano, y que produce efectos jurídicos independientemente de la voluntad de las personas involucradas. Un ejemplo natural puede ser el nacimiento, que genera derechos como la filiación, la nacionalidad y la protección legal. Un ejemplo humano involuntario puede ser un accidente de tránsito que puede generar una responsabilidad civil o penal. En cuanto al acto jurídico, es una manifestación de voluntad consciente que tiene como fin crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Un ejemplo de este puede ser firmar un contrato de arrendamiento que crea obligaciones para ambas partes. Otro ejemplo puede ser donar un bien que transfiere la propiedad de forma voluntaria. Aquí vamos a encontrar un cuadro donde vamos a categorizar el aspecto, el hecho jurídico y el acto jurídico. En aspecto encontramos la voluntad. En hecho jurídico no es esencial, puede ser involuntario o natural. En cuanto al acto, puede ser esencial, requiere voluntad consciente. En cuanto al aspecto del origen, el hecho jurídico es natural, como la muerte, o humano, como un accidente. En el acto jurídico es humano y voluntario. En cuanto a la intención jurídica, en el hecho jurídico no busca producir efectos legales, pero los genera, y en el acto jurídico busca producir efectos legales. Algunos ejemplos que tenemos entre hecho y acto jurídico son nacimiento, muerte, terremoto y accidente de tránsito, y en acto jurídico, contrato, testamento, matrimonio y donación. En cuanto a los efectos jurídicos, el hecho jurídico encontramos automáticos derivados de la ley, o en acto jurídico voluntarios definidos por las partes. Y en cuanto a regulación, encontramos en el hecho que se regula para mitigar consecuencias y proteger derechos, y en el acto se regula para validar, interpretar y ejecutar la voluntad. En el siguiente vamos a encontrar el impacto social y económico entre los hechos jurídicos y los actos jurídicos. En el hecho jurídico, socialmente hablando, encontramos cambios en el estado civil, como el nacimiento o la muerte, activación de derechos, como la herencia y la pensión. En cuanto a lo económico, encontramos que se activan seguros, indemnizaciones y sucesiones patrimoniales. Y un ejemplo claro de estos podría ser un terremoto que destruye una fábrica y debido a esto activa seguros, genera desempleo y obliga al Estado a intervenir. En cuanto al acto jurídico, socialmente hablando, encontramos la formalización de relaciones como el matrimonio o la adopción, que permiten una organización comunitaria, como las asociaciones. En cuanto a lo económico, encontramos que minimizan el mercado, contratos o compraventas y permiten la inversión y el desarrollo. Y un ejemplo claro de este puede ser la firma de un contrato de trabajo que crea obligaciones laborales y activa la seguridad social. También encontramos la definición del sistema jurídico y cómo funciona. El sistema jurídico regula ambos tipos de eventos para garantizar la seguridad jurídica, que los efectos legales sean previsibles, proteger los derechos fundamentales como la propiedad, la vida y la familia, y prevenir abusos a través de sanciones, nulidades y mecanismos de control. ¿Cuál es la relación con la sociología jurídica? Básicamente estudia eventos como moldear la estructura social, por ejemplo, como los contratos laborales que afectan a la clase trabajadora, revelar tensiones sociales, como en casos de herencias conflictivas o contratos abusivos, e influyen en la cultura jurídica. Las costumbres influyen en cómo se interpretan los actos jurídicos. Ahora vamos a encontrar una pequeña gráfica que nos demuestra la interacción y la afectación del sistema jurídico colombiano.
La globalización ha generado una transformación multidimensional en los sistemas jurídicos y Colombia no ha sido la excepción. El sistema jurídico colombiano, basado en fuentes como la Constitución, la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los tratados internacionales, se ha visto influenciado por dinámicas globales que lo obligan a adaptarse constantemente. En estos encontramos tratados internacionales como Colombia, que ha incorporado tratados que modifican o complementan el derecho interno, especialmente en derechos humanos, comercio y medio ambiente, lo cual genera una constitucionalización del derecho internacional. También encontramos el derecho comparado, lo cual es la observación de modelos jurídicos extranjeros que ha permitido reformas estructurales como el sistema penal acusatorio inspirado en el modelo adversarial estadounidense. También encontramos las tecnologías emergentes como la digitalización que ha creado nuevas áreas jurídicas, protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial que requieren legislación ágil y especializada. Y también encontramos los movimientos transfronterizos como la migración, el crimen organizado y el comercio internacional que han obligado a Colombia a fortalecer su cooperación jurídica internacional. Dentro de este cuadro podemos encontrar los desafíos y las oportunidades sociales del sistema jurídico colombiano. En cuanto al aspecto, encontramos la soberanía legislativa, desafíos, pérdida de autonomía frente a organismos internacionales y tratados, y oportunidades, posibilidad de adaptar estándares globales que fortalezcan el Estado de Derecho. En cuanto a la aplicación del derecho interno, en desafíos encontramos conflictos entre normas nacionales y compromisos internacionales y oportunidades, mejora en la coherencia normativa y acceso a mecanismos supranacionales. En cuanto a la diversidad cultural y jurídica, encontramos desafíos como el riesgo de la homogeneización legal que ignore contextos locales y en oportunidades, inclusión de derecho colectivo en tratados internacionales. En cuanto a la tecnología y el derecho, encontramos desafíos como brechas normativas frente a avances tecnológicos rápidos y oportunidades, modernización del sistema judicial y acceso digital a la justicia. Y para terminar con este cuadro, movilidad transfronteriza, desafíos, dificultad para controlar delitos internacionales y proteger inmigrantes, oportunidades, cooperación jurídica internacional y protección de los derechos humanos. En nuestra opinión sobre la globalización, de todo el tema que hemos mencionado anteriormente, la globalización tiene efectos ambivalentes en el sistema jurídico colombiano. Por un lado, ha impulsado reformas que fortalecen el acceso a la justicia, los derechos fundamentales y la cooperación internacional, integrando a Colombia en dinámicas jurídicas globales. Por otro lado, ha generado tensiones al limitar la soberanía legislativa y al imponer normas que no siempre se ajustan a la realidad del país, poniendo en riesgo la diversidad jurídica nacional. Ante este panorama, se propone constituir un sistema jurídico híbrido que dialogue críticamente con el derecho internacional sin perder su identidad constitucional, cultural y territorial. Esto requiere fortalecer la formación jurídica en áreas clave y asegurar que las reformas respondan a las necesidades sociales del país, no solo a las presiones externas. En conclusión, la globalización debe ser vista como un desafío que exige inteligencia jurídica, sensibilización social y voluntad política para lograr un sistema moderno, inclusivo y respetuoso de la diversidad colombiana. Gracias por su atención y dejamos las referencias correspondientes a los temas tratados.